Hola de nuevo mis queridos estudiantes, hoy damos comienzo a nuestra segunda clase de matemáticas. Pero antes de comenzar vamos a revisar los ejercicios que quedaron pendientes en nuestra clase anterior. Vamos ahí. Luego de haber revisado los ejercicios que habíamos trabajado durante la semana pasada en la clase 1, vamos a dar comienzo entonces con lo que corresponde a la clase número 2. Hoy día vamos a ver la fracción impropia y el número mixto. Por tanto, vamos a ver lo siguiente. Cuando hablamos de una fracción impropia, nos referimos a aquella fracción en que el numerador es mayor al denominador. O sea, el número de arriba es más grande que el número de abajo. Tenemos el siguiente ejemplo. 28 octavos. El número de arriba es mayor que el número de abajo, o sea, numerador es mayor. Por otra parte tenemos el número mixto, la cual se compone por una parte entera y por una fracción propia. Si llevamos esta misma fracción impropia a una fracción de número mixto, eso quiere decir que la fracción sería de 3 enteros 4 octavos. Esta es una fracción impropia, numerador es mayor que el denominador, y esto es un número mixto, donde el 3 es la parte entera y el 4 octavos es la fracción propia. Lo que vemos aquí a continuación es la representación de una fracción impropia, o también de un número mixto, el cual después se transforma pasando de una fracción impropia a un número mixto. ¿Cómo vamos a identificar cada una de estas representaciones? Si tomamos en consideración este entero que está acá, este entero está dividido en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso quiere decir que el denominador de esta representación es 8. Y el numerador corresponde a las partes que están tomadas de este entero. Por tanto, si está pintado de forma completa, eso quiere decir que hay 8 partes tomadas del entero. El segundo dibujo también corresponde a la misma fracción que estamos trabajando, porque también está dividido en 8 partes. Y están también tomadas las mismas 8 partes del entero. Por tanto, también estamos hablando de 8 octavos. Y el tercer dibujo también está dividido en 8 partes. Pero de este dibujo solo están tomadas 3 partes. Ahora, si nos damos cuenta, acá tenemos el mismo denominador, por tanto estamos hablando de una misma fracción. Entonces eso quiere decir que nuestro denominador va a ser 8. Ahora, nuestro numerador, ¿de dónde lo obtenemos? Es de la cantidad de partes que se pintaron en total en esta representación. Por tanto, si se fijan acá, tenemos 8 partes pintadas acá, más 8 partes pintadas acá, 8 más 8, 16. Y tenemos 3 partes pintadas acá. Si tenemos 16 y sumamos 3, eso quiere decir que nos va a dar 19. Por tanto, la fracción impropia representada acá es 19 octavos. Bien, en esta parte vamos a revisar cómo vamos a representar una fracción impropia y un número mixto con los dibujos, o sea, de manera pictórica. Nos vamos a fijar en primer lugar que la primera fracción que tenemos acá, que es 3 enteros 1/4, eso quiere decir que estamos hablando de 3 partes enteras, ¿ya? Por tanto, vamos a hacerlo de esta forma. Como son 3 enteros, vamos a dibujar 3. 1, 2 y 3 enteros. ¿En cuántas partes vamos a dividir el entero? Eso lo va a indicar el denominador, que en este caso es 4. Por tanto, cada parte, o sea, cada entero lo vamos a dividir en 4 partes. Ahora, como es una parte entera, todas las partes del entero están tomadas, eso quiere decir que vamos a pintar completo. Por tanto, este entero se va a pintar de manera completa. Este entero también. Y este entero también. Por tanto, ahí ya tenemos representados nuestros 3 enteros. Nos faltaría representar solamente esta parte correspondiente a 1/4. ¿Cómo lo vamos a representar?
con el mismo entero que estábamos trabajando. O sea, un entero dividido en 4 partes. Pues bien, ¿cuántas partes vamos a pintar de este último entero? Solamente una parte, que es lo que nos está indicando acá esta fracción propia. Entonces pintamos una parte de esto. De esta forma vamos a ver que tenemos esta representación pictórica de este número mixto. Por tanto, el 3 enteros está representado aquí, 1, 2 y 3 enteros, y una fracción propia, un cuarto, que está representado acá. Por otra parte tenemos la fracción impropia, que también debemos representarla de forma pictórica, por medio de los dibujos. Vamos a ver cuántas partes tenemos que pintar del entero. En este caso nos está indicando que tenemos que pintar 13 partes. El entero se va a dividir en la cantidad que nos indica el denominador. En este caso es 4. Por tanto, vamos a hacer un entero y vamos a pintar 4 partes de él. Pero ahí tenemos un inconveniente, porque nos pide que pintemos 13 partes. O sea, no nos va a alcanzar para poder lograr pintar lo que nos está indicando el numerador. Vamos a tener que agregar más enteros. Voy a agregar un segundo entero. Voy a agregar un tercer entero. Todos tienen que estar divididos en 4, porque es lo que me está solicitando el denominador. Entonces voy a comenzar a pintar. Me pide que pinte 13 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aún me falta una parte que pintar, porque me están solicitando 13. Vamos a hacer otro entero entonces, en esta parte de acá. También dividido en 4 partes, y si ya teníamos pintado 4, 8, 12, nos faltaría uno para completar los 13. ¿Qué ocurrió? Nos damos cuenta acá que ambas representaciones pictóricas son iguales. Tenemos 3 enteros y tenemos una parte que es una fracción propia. Si se fijan, esta representación en dibujo de esta fracción, o sea, perdón, de este número mixto, es lo mismo que esta representación de fracción impropia. Por tanto, nos damos cuenta que este 3 enteros un cuarto es lo mismo que 13 cuartos. Ahí estamos trabajando la representación pictórica y nos fijamos que esta representación nos sirvió para una fracción impropia y para un número mixto. Ahora les voy a mostrar cómo van a tener que resolver los ejercicios que van a estar propuestos al final del video. Van a haber dos tipos de ejercicio en primer lugar. En el primer recuadro aparecen este tipo de dibujos, donde ustedes tienen que escribir como fracción impropia y como número mixto cada uno de los ejercicios que están propuestos ahí. En este caso, si vamos a escribir primero la fracción impropia, recuerden que para poder identificar una fracción impropia nosotros vamos a contabilizar primero en cuántas partes se divide el entero. En este caso vamos a fijarnos que estos enteros están divididos en 4 partes. Por tanto, nuestro denominador va a ser 4. ¿Cuántas partes hay pintadas en total? Eso es lo que tenemos que contabilizar ahora. Nos vamos a fijar, esta es la representación de solo una fracción. Por tanto, va todo dentro del mismo resultado. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por tanto, en la fracción impropia representada aquí es 11 cuartos. Ahora lo vamos a representar como número mixto. En un segundo. Ahí sí. Como número mixto. ¿Cuántos enteros tenemos pintados acá? Contabilizamos. 1 y 2 enteros. Y aquí ya tenemos la fracción que tenemos que contabilizar como una fracción propia. ¿Qué parte está pintada? 3 partes. Y nuestro entero estaba dividido en 4 secciones.
Por tanto, este primer ejercicio, la respuesta es 11 cuartos, nuestra fracción impropia, y nuestro número mixto es 2 enteros 3 cuartos. En la segunda parte, en el cuadro que se encuentra más abajo, aparece que la fracción o el número mixto escrito, ustedes tienen que representarlo de manera pictórica, o sea, por medio de los dibujos. En este caso, tenemos 2 enteros 2 tercios. Ya sabemos que cuando tenemos un entero, se va a pintar la parte completa, o sea, todas las regiones en las cuales se había dividido el entero. En este caso vamos a dibujar 2. Vamos a cambiar la representación, no vamos a ocupar el círculo, vamos a ocupar un rectángulo. El entero tiene que estar dividido en 3 partes, porque eso es lo que nos indica el denominador. Un entero, y nos piden 2. 2 enteros, y vamos a hacer el tercero, que es para representar nuestra fracción que aparece aquí, nuestra fracción propia. Entonces, vamos a pintar los 2 enteros primero. Tienen que estar pintados de manera completa. Un entero, 2 enteros, ahí estamos listos con eso. Y ahora vamos a representar esta parte, 2 tercios. 2 partes pintadas de 3. De esta forma es como ustedes tienen que resolver los ejercicios que van a ser propuestos a continuación o al finalizar el video. Bien chicos, con esto damos por finalizada nuestra clase de hoy. Si se dan cuenta, no es mucho el contenido que vamos a trabajar, ya que todo lo correspondiente a las fracciones lo vimos en la clase anterior. Por tanto, hoy solamente nos correspondió ver fracción impropia y número mixto. Tal cual como lo hemos hecho hasta el momento, todas las consultas, todas sus preguntas, inquietudes lo hacen de manera interna y nos vamos a ir comunicando periódicamente. Les envío a todos un abrazo a la distancia, cuídense mucho, recuerden no salir de casa y nos estamos viendo en una siguiente clase. Chao, chao.